Muy buenas noches. Ahora resulta que los dominicanos ya no solamente somos el Museo Continental del Absurdo, sino que también somos el gran Museo Louvre de la guitarra y del violín, del color del cristal con que se mira y también el de la copa medio vacía o medio llena. Todo según se esté en el Palacio Nacional o se esté en la oposición. El discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader vino a revelarnos la llamada Ley de Campo Amor, una ley que por años ha servido para mostrar el subjetivismo, el relativismo y la amnesia conveniente de nuestros políticos a la hora de analizar un hecho social. Los contenidos de un discurso presidencial son un buen ejemplo. Los versos que inspiran esa ley, la ley de don Ramón de Campoamor, son los siguientes, ustedes los conocen. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Hoy, fuera del gobierno, los dos PLD en verde o en morado, y gracias al dios Google, es muy fácil confirmar la manera en la que sin ningún disimulo, malestar ni apuro, nuestros jefes políticos se quejan, por ejemplo, de las muchas promesas y del optimismo de un discurso presidencial y hasta se quejan de una posible modificación constitucional que cuando eran ellos quienes tocaban el violín palaciego y el cristal de sus gafas eran color gobierno, sin inmutarse, ellos propiciaron, practicaron. Y para confirmarlo, revisen cada beneficiario de las modificaciones constitucionales de 2002, la de 2010 o de 2015, lo que toca a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. En la política dominicana, mis amigos, ya no nos quedan virtuosos ni entre las violinistas de la Sinfónica Nacional. Hagan memoria. Y dicho esto, y apartadas por un momento las mezquindades políticas, reconozcamos que la actual administración ha sido exitosa, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, en el salvamento de un año escolar que se daba por perdido, o en la recuperación relativa de las zonas francas, del sector turístico o de los empleos. Lamentablemente, muy lamentablemente, una bomba Molotov de contenidos locales y globales está acechando al mundo y al país y su gobierno. El peligro de esa bomba, con apellido de origen ruso, Molotov, ha aumentado por la crisis de celos por la que atraviesa la alianza del PRM con el PLD Verde Fernández, que por estos días pues anda sublevado en redes sociales y a través de un media tour televisivo. El gran problema de la democracia liberal en todo el mundo, mis amigos, es que cuando unos son el infierno, los demás nunca son el paraíso. Y en las redes sociales, en YouTube y en los viejos diarios, podemos confirmarlo. El cóctel Molotov que acecha al país, al gobierno del PRM, tiene varios ingredientes, cada uno peor que el otro. La inflación, el desmonte parcial del subsidio eléctrico, el aumento de los precios internacionales del petróleo, la crisis del turismo ruso hacia RD y el aumento en el precio del pollo como consecuencia del genocidio ruso en Ucrania, a la que por algo llaman el granero de Europa. Precisamente de los aspectos inflacionarios, fiscales, financieros y monetarios de esta bomba, de esta crisis global y local, hablaremos en breve con el asesor del Poder Ejecutivo y ex gerente general del Banco Central, el economista doctor Pedro Silverio. Están invitados después de la pausa. Ahora tenemos un personaje con esos delirios de grandeza que tenía Hitler, que pudiera sentirse muy acorralado con estas sanciones económicas y podría provocar otros eventos de mayor magnitud, y ya de hecho ha amenazado, ha puesto en alerta
la opción nuclear. Continuamos en McKinney y recibimos a don Pedro Silverio, doctor en economía y todo un referente en lo que se llama un buen profesional, un buen académico y todo un señor asesor en estos temas de la economía. Bienvenido, bienvenido. Un placer. Muchas gracias. El tema es obligado, por lo menos el tema inicial, profesor, y es esto de el genocidio ruso en Ucrania, la invasión rusa, que ha descompuesto. Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Sería bueno que nos regalara un briefing del escenario que esa invasión ha creado y sus posibles repercusiones en nuestro país, en nuestra economía específicamente. El escenario que ha creado en el plano internacional ha sido realmente de muchos riesgos. Riesgos que comprenden desde la parte política, social, económica, y crea realmente un nivel de incertidumbre como no se había visto en términos de una potencial guerra más escalada, que no se había visto hace ya mucho tiempo. La invasión, y como tú dices, el genocidio que se está cometiendo en Ucrania, son fuerzas muy disparejas. Crea lo que significa Rusia en estos momentos en la economía internacional, para ponerlo en un contexto. Esa economía representa alrededor un poco menos del 2% de la producción mundial, entre 1.7 y 2% de la producción mundial, pero tiene un gran impacto en términos, ya se sabe, del petróleo, del gas natural y en la parte agrícola con algunos de los granos como el trigo, que es un gran productor. Y es un gran suplidor también, como se sabe, de gas para Europa y para Estados Unidos. Rusia provee petróleo, productos terminados derivados del petróleo. De manera que ya tiene una gran conexión en la economía internacional porque justamente tiene, digamos, un impacto en mercados muy específicos que crean condiciones favorables o desfavorables para el comercio internacional. Y lo que se está creando en estos momentos son condiciones muy desfavorables para el comercio internacional porque se está agregando un nivel de incertidumbre con todas las decisiones que se están tomando alrededor en términos de las sanciones económicas que están aplicando Estados Unidos y Europa, sanciones que probablemente van a ser muy, muy difícil de desmantelar en el corto plazo. Aun cuando haya una solución militar, sí, que es probable que llegue esa solución militar pronto, el problema será después cómo abordar las consecuencias de las sanciones económicas que se le están imponiendo a Rusia en estos momentos. Yo recuerdo una obra de Keynes que analizaba las consecuencias económicas de la paz. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial y a Alemania se le impusieron unas condiciones económicas muy onerosas. Y esas condiciones económicas muy onerosas en Alemania crearon unas condiciones muy especiales. Surgió un líder nacionalista como Adolfo Hitler y eso fue escalando hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora tenemos un personaje con esos delirios de grandeza que tenía Hitler, que pudiera sentirse muy acorralado con estas sanciones económicas y podría provocar otros eventos de mayor magnitud y ya de hecho ha amenazado, ha puesto en alerta la opción nuclear, la ha puesto como una alerta en este escenario. Que es el elemento nuevo, porque los escenarios, te agradezco, porque primera persona que yo veo que trae ese peligroso símil de la Primera Guerra Mundial como incentivo para la segunda a partir de esto. Sí, pero el elemento es el que acabas de mencionar y por eso freno el elemento nuclear con un orgullo herido que se prevé que pueda ocurrir algo similar. Y un tipo con unos delirios de grandeza que aunque gane la guerra le va a ser sumamente difícil, como dicen algunos, ganar la paz, porque será un problema gravísimo cómo pasar de un régimen, por ejemplo, democrático en Ucrania a un régimen controlado por Moscú desde el punto de vista militar. Entonces, estas tensiones que se están originando
en el plano internacional y que se originan y que se están, digamos, agravadas por las sanciones, yo veo que van a tener un impacto de mediano y de largo plazo en términos económicos. Y bueno, todo el tema político va a estar ahí detrás haciendo su trabajo. En términos de nosotros como país, sí, nosotros, bueno, pues sufrimos las consecuencias de manera directa e indirecta. Nosotros tenemos un turismo que Rusia no es el mayor emisor de turismo para nosotros, de visitantes, pero ya iba en una ruta a convertirse en un importante emisor de visitantes de turismo. El año pasado, entre los visitantes de Rusia y de Ucrania, tuvimos alrededor de 260.000 visitantes. Y este año, pues, esa cifra fácilmente pudo haberse duplicado porque esto venía creciendo de una manera casi exponencial. Entonces, eso va a tener un impacto importante en el turismo, porque primero que están suspendidos todos los vuelos y está suspendido el espacio aéreo para los vuelos rusos y está en Europa, y está suspendido el espacio aéreo en Estados Unidos. De manera que eso va a tener un impacto en el turismo dominicano que bien podrían representar alrededor de 400 millones de dólares en los flujos del año de 2022. Nosotros también tenemos el impacto de importaciones que hacíamos de Rusia y de Ucrania, algunos productos de petróleo, de derivados, de hierro, de acero, de fertilizantes. Y bueno, eso también va... Y el tema de los commodities, especialmente lo de la soya, el maíz, o sea, los elementos fundamentales para el pollo. Se habla de Sí. un inminente aumento en el precio del pollo a partir de... Están aumentando a partir de... Todos los precios de bienes agrícolas, como el maíz, la soya, el sorgo, el trigo, todos esos precios han estado aumentando desde la escalada en la guerra de Ucrania. Y además, desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del petróleo se ha disparado en alrededor de 20, 25 dólares el barril. Antes de la invasión estaba alrededor de 92. De hecho, ese precio de 92, ya cuando estaba en 92, sí, el barril de petróleo, ya estaba reflejando las condiciones de incertidumbre que se estaban originando por las amenazas de que Putin iba a invadir a Ucrania. O sea que este es un proceso ya que ha venido en una escalada de precios que está poniendo ya en peligro, digamos que los enfoques de combate a la inflación que se estaban dando a nivel internacional, es decir, tanto en Europa. Pero a nivel local también, como porque Estados Unidos. Eso no estaba en los planes de las cuentas nacionales no están diseñadas a partir de un petróleo a 110, 120. Esas son palabras malditas. No, el presupuesto nuestro está diseñado con un precio de 68 dólares el barril. Estamos hablando de que muy posiblemente sea duplicado. Está a un tris, porque estamos en 110, cero mata cero. Bueno, unos 40 dólares más el barril de petróleo. Y estaba diciendo que eso ya está condicionando las políticas de inflación. En Estados Unidos ya el presidente de la Reserva Federal está hablando de que probablemente haya un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de interés cuando se reúnan ahora en marzo. Y eso tendrá efecto muy posiblemente en la tasa nuestra, porque nosotros le vamos detrás a la Reserva, al Banco a la Reserva Norteamericana. Bueno, tiene un efecto porque nosotros, el petróleo es un precio fundamental es un precio fundamental en la economía dominicana, y este incremento tan fuerte podría tener tiene un impacto en los precios. Junto con los bienes agrícolas que están escalando, el petróleo, los dos se unen para crear un impacto inflacionario en nuestra economía. ¿Y qué puede hacer un gobierno que de repente, vuelvo al símil de que nos cambiaron la respuesta? O sea, hay un presupuesto y unos ingresos estipulados y unos precios fijados, o sea, unos cálculos hechos a partir de un precio, a partir de una tasa del dólar, a partir de un precio del barril de petróleo, a partir de una tasa de interés.
de repente todo esto cambia. ¿Qué se puede hacer, se está haciendo, se hará desde el gobierno para enfrentar este drama? Bien, la mayor preocupación del gobierno en este momento es el tema de la inflación y cómo proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En el discurso de este domingo, el presidente abordó ese tema y explicó las estrategias que el gobierno ha estado implementando para enfrentar un problema del que no tenemos control. Es decir, nosotros no podemos cambiar los precios internacionales del petróleo. No podemos cambiar los precios de los bienes agrícolas. Ahora, lo que sí podemos hacer, y dentro de una restricción presupuestaria muy fuerte, es tratar de que los sectores más vulnerables de la población no sean tan afectados por esta escalada de precios internacionales. Lo que pasa es que yo sabía que eso se estaba elaborando antes del día miércoles de la invasión. O sea, el gobierno estaba tomando medidas, y esas son parte de las medidas, para enfrentar un problema que teníamos y sabemos, problema de la inflación. Los commodities, el precio del petróleo, cero mata cero. Pero resulta que en medio de esto, ya con estos planes elaborados, viene esta nueva realidad que va a disparar todo lo que ya estaba disparado. Sí, pero cuando se estaba elaborando esa estrategia, ya se estaba tomando en cuenta el impacto que esto estaba teniendo en el presupuesto de las familias dominicanas, porque estábamos hablando de un petróleo que costaba $42 el barril en el 2020, en agosto, a un petróleo que estaba costando ya 92. Y habíamos supuesto un precio de $68 el barril. Entonces ya teníamos suficientes elementos para pensar en una estrategia que mitigara los efectos de este problema en los sectores más sociales. Por ejemplo, el presidente habló de adicionar 300,000 dominicanos a Supérate y también agregó 400,000 al bono gas. Y ahora el bono gas va, en lugar de 228, va a tener 470 pesos. Entonces, esto es una estrategia que se está llevando a cabo para evitar que los sectores más pobres de la sociedad no sean tan extraordinariamente afectados por este entorno internacional. Pero indudablemente que hay que estar a la defensiva y preparados para el golpe. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, insistamos en el tema de la inflación y qué se está haciendo y se puede hacer para frenar un poco o ralentizar, como dicen ustedes los economistas, este monstruo terrible de la inflación que lo daña todo. Ya regresamos. Porque a veces, cuando hay incertidumbre, se genera un poco de especulación con los precios. Es inevitable. Doctor Pedro Silverio, el tema de la inflación ya estaba antes del drama ruso-ucraniano, porque nosotros tenemos unos ítems que nos están asustando, golpeando. Ya teníamos anunciado el aumento del subsidio, la eliminación del subsidio eléctrico que va a aumentar la tarifa. Ya teníamos por ahí también el aumento de los préstamos bancarios a partir del aumento de la tasa del Banco Central. Entonces hay una serie teníamos el precio de los diferentes commodities, incluido lo del pollo que ahora se va a agravar. O sea, con todo esto, antes del caso ruso-ucraniano, ¿qué se estaba haciendo y se va a seguir haciendo para frenar estos problemas? Podríamos decir que hay dos caminos que convergen. El primer camino es a través de la política monetaria del Banco Central, que ha estado llevando una política un tanto restrictiva para evitar que los medios de pago pues, presionen los niveles de precios. La tasa de política monetaria del Banco Central se ha ido incrementando gradualmente, y eso lo que trata de aislar el impacto monetario sobre el nivel de precio. Ahora, la otra parte es que la política fiscal, que es la otra rama de la política económica, tiene que asumir unos costos en términos de
de la protección social que tiene que dar a los sectores más vulnerables. Y lo otro es el tema de cómo el gobierno, a través de la mesa de precios, mantiene una comunicación constante con los sectores productivos del país, con los comerciantes, para que los precios que vienen importados a través de la materia prima y de estos bienes, de todo tipo de importación, traten de mantener el menor, de mitigar el impacto sobre los precios domésticos. Porque a veces, cuando hay incertidumbre, se genera un poco de especulación con los precios. Es inevitable. Y el precio psicológico también. Bueno, eso es parte de la especulación. Todo va a subir, entonces yo me protejo. Exactamente, eso es parte del proceso de inflación, que hay un carácter especulativo con cierta racionalidad, porque cuando el comerciante, el industrial que vende sus productos, no está claro cómo va a reponer los inventarios, normalmente trata de protegerse con un margen, para mayor. No quedar descapitalizado. O para no descapitalizarse. Exacto. Entonces, el gobierno trata de mantener una comunicación permanente con estos sectores para garantizar el mayor nivel de transparencia y que estos precios puedan llegar a los sectores sociales y a los sectores... Pero lo del aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central, que se refleja en la tasa de los bancos, eso es sumamente peligroso, porque por lo que está ocurriendo con Rusia, ya dijiste que es posible un aumento de la tasa en los Estados Unidos, y nosotros vamos detrás de la reserva estadounidense. Sí. Entonces, ¿soportaría la República Dominicana, la economía dominicana, otro aumento de su tasa de política monetaria, que una decisión así del Banco Central para hacer su trabajo de la estabilidad macroeconómica? Bueno, la realidad es que en este 28 de febrero, que es cuando se hizo la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central, de Mercados Abiertos, el Banco Central mantuvo la tasa de interés de política fija. Entonces, el Banco Central en este momento encontró que no habían condiciones ya en la economía para hacer un aumento, otro aumento en la tasa de política monetaria. Ahora, ¿va a aumentar en el futuro? ¿No va a aumentar en el futuro? Tiene que depender mucho de las condiciones particulares que se presenten en cada momento, porque esta situación está cambiando de manera muy rápida, y tú no sabes hasta qué punto pudieran generarse condiciones para que haya un aumento en las tasas de interés. Pero yo creo que las autoridades del Banco Central están muy conscientes de que hay un objetivo de crecimiento y que las tasas de interés también pueden afectar ese objetivo de crecimiento. Precisamente, ¿qué tanto afecta la tasa de interés bancario en los préstamos de la tasa de política monetaria? O sea, yo aumento un 0.25, un 0.5 como Banco Central, tasa política monetaria. ¿Cómo se reproduce eso en la tasa de interés del préstamo de Juancito Pérez Vidal, alias Tito, que tiene una hipoteca, 1,5 millones? Bueno, hay lo que se llama un mecanismo de transmisión de la política monetaria, sí, a través del crédito, de los canales de financiamiento, y ese efecto es sumamente difícil de cuantificar, porque es un efecto que se va produciendo gradualmente a través de los meses. Y se estima que probablemente una decisión de ese tipo de política monetaria termine completando sus efectos sobre la economía entre 3 y 6 meses. De manera que es un proceso que va gradualmente permeándose en todo el sistema. Pero hay algo que puede hacer el Estado vía Banco Central, vía la Superintendencia de Bancos, vía la Asociación de Bancos, en un momento difícil, un país que comenzaba a recuperarse, de repente comienza a cambiarnos las cosas. ¿Existe la posibilidad de que vía esas instituciones, por ejemplo, el nivel de credibilidad ante los sectores productivos de don Héctor Valdés y de la institución Banco Central, sí, es muy alta? Ahí tenemos una superintendencia de bancos que habrá que felicitarle, y la felicitamos por la manera en que ha manejado la quiebra reciente de un banco, y no ha pasado
nada. Entonces, en un momento tan difícil, habría la posibilidad de decir, coño, ven acá, siéntate aquí, ven, la Asociación de Bancos, vamos a ver cómo hacemos esto, para que no sea como tan exacto el cálculo del aumento. ¿Eso es posible? Bueno, el aumento no es exacto, porque como te digo, esto se va premiando a través del tiempo. Requiere 3 o 4 o 5 meses para que se complete el efecto. Yo pienso que siempre un diálogo entre las autoridades monetarias y el sistema financiero siempre será provechoso para el país. Porque además tú tienes múltiples objetivos en este tema. Es decir, tú estás mirando el tema, ¿verdad?, de que el crédito llegue de la manera más barata a quien va a buscar un financiamiento. Pero también tú estás mirando el tema de mantener la integridad del sistema financiero. Y entonces tú tienes que estar conjugando elementos ahí para que al final lo que resulte sea lo más conveniente para el país. De manera que siempre será provechoso ese diálogo entre la Administración Monetaria y Financiera y los regulados supervisados. ¿El gobierno actual tiene bien claro el valor, la importancia de la estabilidad macroeconómica para la marcha de una economía? ¿Se está haciendo lo que se tenga que hacer, incluso parte de lo imposible? En absoluto. O sea, el compromiso del presidente Abinader con la estabilidad macroeconómica del país es innegociable. Y está, te puedo decir, digamos, en sesión permanente con su equipo económico para tratar de buscar las soluciones que sean económicamente saludables para el país y socialmente viables. Y eso se está haciendo con respeto a ese criterio de que la estabilidad macroeconómica es innegociable. Y por eso el gobierno está caminando con pies firmes, tomando decisiones que permitan proteger a esos sectores más vulnerables, pero que permita también mantener la estabilidad macroeconómica, que como te digo es innegociable. El sistema financiero internacional, pero también el sistema financiero nuestro, ¿cómo va a ser afectado en el caso del sistema financiero nuestro? ¿Será afectado o puede ser beneficiado de esta crisis Rusia contra Occidente, o acciones ya de política monetaria y financiera desde Occidente hacia Rusia? ¿Dónde estamos nosotros? El sistema financiero nacional, ¿cómo le iría en esta otra guerra de números? Bueno, yo creo que el sistema financiero no tiene tanta exposición para tener un impacto significativo en esta situación, porque primero que el socio comercial más importante nuestro es Estados Unidos, y nuestros otros socios comerciales pues también están dentro del esquema del sistema de pagos que no va a ser afectado. De todas maneras, siempre al sector financiero lo conviene los entornos tranquilos, le conviene que los negocios puedan fluir sin amenazas, y estas amenazas internacionales pueden afectar empresas locales o empresas que están localizadas en la República Dominicana y que tengan crédito con el sistema financiero. Entonces no hay esa perspectiva de que pudiera ser beneficiado por esto. ¿No se vislumbra un debilitamiento o fortalecimiento especial del dólar en este escenario? Bueno, esa es una situación que se está dando ahora un poquito. Por ejemplo, el dólar se apreció con relación al euro. Mantiene una relación más o menos estable con la libra esterlina, pero yo creo que el dólar sigue manteniéndose, 2/3 del comercio internacional se hace en dólar, y ha habido todo un plan para poder sustituir el dólar como moneda, digamos, de intercambio mundial, y no ha sido posible por la fortaleza de que tiene. Ni siquiera una posible alianza Rusia, China y un debilitamiento de Europa podría afectar al dólar norteamericano o fortalecer. Bueno, una guerrita del carajo. Lo que pasa es que tanto la moneda china sí. como la moneda rusa no son monedas
de reserva internacional en el sentido estricto. Pues esa alianza no necesariamente tiene que afectar la valorización. No, porque esa alianza se va a estar haciendo, por un lado, y lo que va a estar es fortaleciendo la alianza de Estados Unidos con Europa. Exacto. Recuerda que esta guerra de Putin, sí, una de las cosas que ha mostrado es que uno de los derivados de esta guerra es que Occidente, Estados Unidos y Europa nunca se habían sentido tan unidos en un propósito común. Y además que Rusia, al unir a Occidente también, en Ucrania ha mostrado una incapacidad militar o unas deficiencias militares que no estaba programado para 8 días. Exactamente, no se pensaba que Rusia tenía esas debilidades, claro, en términos militares. Entonces, Rusia sale muy mal parado militarmente de esta guerra, aunque es una de las grandes sorpresas, porque no se preveía eso. No. Pero vámonos a la pausa. Cuando retornemos, último segmento, y la verdad es que tenemos unos cuantos temas que a ver a cuál le vamos a dar prioridad. Ya regresamos. Ese gasto social está orientado a mejorar la capacidad del capital humano, que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Continuamos y entramos al último segmento de esta conversación con el economista, doctor Pedro Silverio. Profesor, hay una reforma fiscal que va y viene, un pacto fiscal que se anuncia, se da marcha atrás. El fin es que la Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba un bendito pacto fiscal que no ha habido manera. Entonces, a veces uno lo que nota es que el gobierno, ante la imposibilidad de que se firme ese pacto fiscal que conllevaría esa reforma fiscal, lo que está haciendo es con las leyes en las manos, con el código tributario y saludo a Luis Valdés, donde yo busco los chelitos legalmente, que no sea un aumento, sino una mayor eficiencia recaudatoria. Saludo también a Yayo Sanz Lobatón, porque entre DGI y aduanas están haciendo el trabajo dolorosamente bien para los ciudadanos, porque se está recaudando, pero se va a más y uno siente eso. ¿Cómo se está haciendo esto de la reforma fiscal a pedacitos y qué posibilidad hay de que se llegue a un acuerdo cuanto antes y más aún en estas circunstancias? A mí me parece que desde la transición hacia el nuevo gobierno, ya se estaba pensando en el tema de la reforma fiscal como una necesidad. Y se veían por cómo iban marchando las finanzas públicas, de que iba a ser necesaria una reforma fiscal. Y de hecho el gobierno vio, ya siendo gobierno, vio la necesidad de esa reforma fiscal. Pero aquí surgieron unos elementos nuevos. La pandemia no estaba en la ecuación, la pandemia. Y el gobierno sencillamente dijo, no, ¿cómo es posible? A la situación de crisis que tenemos originada en la pandemia, que ahora agreguemos una reforma fiscal. Y sencillamente el presidente tomó la decisión, la correcta decisión, de posponer esa reforma fiscal. Ahora, el momento de esa reforma fiscal probablemente no sea ya en este periodo de gobierno. O sea, ese será un tema de un próximo gobierno. Y eso se dijo, creo que tú lo comentaste en algún momento, sí, antes de lo de Rusia. Sí. Es decir, que ahora la crisis mundial que genera la crisis rusa, Ucrania, ahora sí es verdad que... Justamente iba a ese elemento. O sea, tú tienes una situación de una crisis sanitaria y todo lo que originó en términos económicos. Tú dices, bueno, ya estamos superando esto. Y justo cuando ya está superando esto, dices, no, espera, vamos a agregar ahora en la ecuación el problema de Rusia y Ucrania. Y el problema de los precios del petróleo y los precios de alimentos, Entonces, no hay posibilidad de tener una reforma. ¿Y qué salida tendrá un gobierno que cada vez está obligado, combinado a ser cada vez más solidario con los sectores más necesitados? Es lo que acaba de hacer, claro, pero a veces, como esto pinta, la situación es difícil y el dinero no está en las matas de mano. Pero el gobierno está haciendo
más ahora con la misma estructura de recaudación. Es decir, el gobierno está haciendo más eficiente el gasto público, le está dando prioridades a los sectores que realmente tienen la prioridad y está, digamos, haciendo un enfoque de las finanzas públicas donde los ingresos que se puedan obtener a través de la Dirección General de Impuestos Internos y aduanas, que están haciendo ambos un gran trabajo, esos recursos adicionales que ellos han conseguido puedan ser utilizados de la mejor manera para proteger a esos sectores sociales. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y por eso a veces uno mira los niveles de inversiones públicas y se critica, bueno, que los niveles de inversiones públicas son bajos, pero es que el gobierno tiene una restricción presupuestaria y dentro de esa restricción presupuestaria tiene que distribuir esos recursos. En una situación de crisis como la que se está viviendo en el plano internacional, que es una amenaza para el país, ¿qué debe hacer el gobierno? Tratar de utilizar esos recursos en los sectores sociales más necesitados. Bueno, la infraestructura es necesaria y perfecto, y estamos de acuerdo con eso, pero cuando tú antepones el tema social a todo lo demás, tú necesitas dedicar recursos a ese tema social. Pero además, yo quiero decir una cosa. Una gran parte de ese gasto social que se clasifica contablemente como un gasto corriente, en realidad, mucho de eso es un gasto de capital. ¿Sabe por qué? Porque ese gasto social está orientado a mejorar la capacidad del capital humano, que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Y ese capital humano es salud, ese capital humano es educación, y ese capital humano es vivienda. O sea, ese capital humano que se está fortaleciendo a través de esa política social, en realidad estamos invirtiendo en la parte fundamental para el desarrollo de un país, que es el capital humano. Y el gobierno tiene bien claro eso y lo ha socializado con los grandes empleadores. Sí, claro. Pues mira lo que estoy haciendo, esto es para esto no solamente aquí. No, yo creo que el gobierno, a pesar de las circunstancias tan adversas sobre las cuales ha tenido que trabajar, el gobierno tiene la legitimidad para propiciar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque está utilizando los recursos públicos con pulcritud y con eficiencia. Y esa es la legitimidad que debe tener cualquier gobierno para llevar a cabo una reforma fiscal. Lo único que ya esa será tarea para Luis Abinader parte 2 o el candidato vencedor de la oposición, porque uno de los dos será. Hay algo que llamó poderosamente la atención y fueron unas críticas del expresidente Leonel Fernández directas al Banco Central y al gobernador de que esa institución maquillaba las cuentas nacionales y no hablaba la verdad ni daba las explicaciones correctas. Por ejemplo, citó lo del crecimiento económico y bueno, es que lo comparaste con el 20. Si lo comparas con el 19 te vas a dar cuenta. O sea, a uno le llamó mucho la atención de esta crítica tan frontal, sobre todo porque don Héctor Valdés fue el gobernador del Banco Central durante los 12 años de gobierno del presidente Fernández. Y de ser cierto la acusación de Leonel Fernández contra don Héctor Valdés, no creo que don Héctor y el Banco Central hayan aprendido a hacer esas cosas el 16 de agosto del 2020, digo yo. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me parece, tú sí sabes de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A mí me parece, yo enmarco todas estas críticas en lo que me parece a mí que viene de un estamento político y las tipifico como unas críticas políticas, más que como una crítica a los contenidos económicos. O sea, el Banco Central yo creo que ha ido haciendo grandes avances en materia de transparentar sus cuentas nacionales, de cálculo de la inflación. Y sencillamente me parece que es una discusión, un debate
que el único que sale afectado es el país. No creo que sea un problema porque haciéndole daño al Banco Central, lo único que se le hace daño es a la economía del país, porque el Banco Central es la institución que representa la moneda nacional, es decir, es la institución que tiene la política monetaria, y no creo que tenga sentido tratar de desacreditarla, porque no me parece que eso le va a hacer bien al país. Pero lo que llama la atención es el origen de la crítica, porque aquí hay alguien que sabe lo que es dirigir un Estado, tiene experiencia de Estado y el valor, la importancia que tiene la confianza de los sectores del país, pero de los sectores productivos a ese Banco Central, porque si luces tienen los gobiernos del PLD, todos, fue lo de la estabilidad macroeconómica. Eso yo creo que ni los PRMistas lo niegan, incluso el sector económico del gobierno lo ha reconocido más de una vez. Entonces, ¿cómo es posible que haya este rifirrafe con el funcionario responsable directamente de las luces mayores de unos gobiernos que por supuesto tienen sus sombras? La tarea no se entiende. Sí, yo realmente no lo entiendo tampoco muy bien, lo entiendo como un problema político y no veo realmente las razones, no veo aparentemente cuáles son esas razones para que desde la posición del expresidente Fernández se hagan estas críticas al Banco Central. Pero finalmente podemos decir que desde el gobierno se están tomando las medidas y se está haciendo todo lo posible y parte de lo imposible para que todos estos efectos negativos, lo primero, lo que ya venía anterior a esto, que son lo del petróleo, lo de los commodities, pero todo esto lo que ha hecho es acelerar y aumentar las cosas. Desde el gobierno se está preparado para recibir el chapuzón. Claro que sí, claro que sí. El gobierno está totalmente preparado, está monitoreando la situación minuto a minuto para tomar las decisiones que sean necesarias para preservar la estabilidad macroeconómica del país. ¿Cómo ve el profesor, hablo ahora con el académico, el profesor académico, el doctor en economía Pedro Silverio, sin llegar a pitoniza, los próximos meses de la economía dominicana ante este escenario? Bien, una lucha fuerte contra la inflación. Es lo que veo en estos próximos meses, porque eso es lo que el entorno internacional nos está proyectando hacia nosotros. Y el gobierno está enfocado en la lucha contra la inflación por las dos vías que te mencioné, por parte de la política monetaria y por parte de la política fiscal a través de los programas sociales. Y el gobierno está centrado en neutralizar, hasta donde sea posible fiscalmente, los impactos de esta situación internacional en el presupuesto de las familias dominicanas. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por la invitación. Volveremos a encontrarnos y no tendré que esperar 3 años como esta vez. Vaya la crítica al final. Muchísimas gracias. Gracias.